tardes, gracias por acompañarnos hoy en esta doble presentación de dos libros de la editorial de Bernacle, en el Centro Cultural de la Cooperación, que tiene este espacio, hablar de literatura hace más de 10 años ya, que nos permite poder dialogar estos encuentros, digamos, respecto de la literatura argentina contemporánea, generalmente. Está acá presente la directora del Departamento de Literatura, Susana Chelas, también Lucas Peralta, que integra el departamento, y bueno, así que siempre renovamos este agradecimiento por el espacio. Hoy tenemos dos libros recientemente aparecidos en el mes de abril, que es el mes más cruel, y en el país viene siendo una verdad concreta desde hace más de un año. El de Claudia Estela, un volumen de cuentos, y uno que me atribuyo, que se llama Clase 75, y el de Claudia se llama La gente habla por hablar. El vínculo con Claudia Estela es largo, hace muchos años que nos conocemos, y yo como editor había leído el libro de poemas de ella, como lector. Siempre estábamos con intercambios respecto de la literatura, un enfoque próximo casi respecto de algunos autores, carverianos, los dos. Entonces nos mostramos las diferentes traducciones que teníamos, o rarezas del querido Ray Carver, hasta que leí la novela, que realmente me gustó, una novela muy conmovedora, y estos cuentos siguen la misma técnica, en el sentido de lograr mostrar a los personajes en sus facetas más límites, digamos, ¿no? Y estos libros, los dos, el de Claudia y Clase 75, también dialogan invisiblemente con otros libros que este año la editorial puso a disposición de los desocupados lectores. Pienso un libro que salió en marzo, que es el de Judith Filk, una poeta argentina residente en Nueva York, que decide escribir sin verbos, que toma una decisión radical y hace un retrato sobre el deterioro social, sobre las implicancias también del mal uso de las tecnologías y demás. Hay un libro de Daniel Baca-Narvaja que también habla sobre lo que ocurre en las ciudades, sobre las... Baca-Narvaja, quiero hago un paréntesis, es una persona que no es un poeta joven y toma un riesgo que hay que ser muy valiente para tomarlo, que es tomar aspectos concretos de la vida real y tratar de hacer con eso literatura, poesía. Es difícil porque fácilmente se puede desbarrancar. Este hombre asume ese riesgo y sale airoso. Y yo lo recalco eso porque no es, por ahí no es la tónica de la poesía argentina contemporánea. Bueno, Clase 75 atraviesa algunos aspectos biográficos del autor, algunos aspectos sobre los que hay muy pocos papers, que ese era como un dilema que siempre me suscitó curiosidad, por qué había tan poco material teórico sobre algún momento decisivo del país, estamos hablando de los años 2012 y 2003, en donde un grupo social fue alimentado con alimentos para animales. Quiero decir, sigue habiendo al día de hoy dos clases de soja, la transgénica y la soja transgénica para consumo humano y para animales. Sin embargo, en un plan del gobierno de entonces de Eduardo Duhalde, los barrios populares recibieron tachos de 5 kilos de soja, que era para consumo animal, de exportación, pero para consumo animal. Todo ok. Se hacían hamburguesas, se hacía dulce de leche, etc. Ahora había un detalle, que no es menor, digamos. Eso contenía 100 veces más de biocidas. Abro otro paréntesis, cuando no nos agarrábamos COVID, con mi madre, con mi santa madre, decíamos con tantos químicos que teníamos encima, que no para agarrarle este bicho. Y lo pensaba también en un libro que salió el año pasado, de mi madre, en muchas formas de hacer los libros. Algunos son escribiéndolos, otros son dictándolos. Recordemos que Piglia le reconocía autoría a Borges solamente de los libros que escribió, los que dictó decía que no eran de su autoría. Y a mi madre la desgrabamos. Mi madre es una mujer que vivía en el campo y vino a Buenos Aires.
uno de los hallazgos del libro es una incurrencia de ella que dice, lejos en este país es siempre lejos de la capital. Y también pensaba en el personaje que le da título al libro de Claudia Estela, en una portera, no quieren que le digan portera, encargada de edificio, ese traslado, ese movimiento, ese desarraigo y esa brutalidad sobre la que termina, digamos, operando un esquema de distribución de las labores y de la economía, digamos. Cómo se terminan conformando también esos huecos, esos agujeros que después los periodistas progresistas se alarman, digamos, cuando ocurren sucesos, e incluso cuando ocurren sucesos más generales como la del gobierno que estamos padeciendo. Entonces yo pensaba, ¿cómo vamos a presentar estos libros? Uno de narrativa, otro de poesía, y Claudia me dice, no, vamos a hablar con Julián, que él sabrá lo que hacer. Yo dije, claro, ¿cómo no se me ocurrió? Yo creo que es lo ideal. Y entonces, ahora yo cuando venía hacia aquí pensaba, ¿qué dirá Julián? Porque, que era un poco también el dilema. Pero habíamos pensado armar un diálogo en relación a estos temas que son, digamos, ustedes tenemos inquietudes más o menos próximas, calculo, y si no, bueno, las diremos acá en público. Y creo que también hay como un enfoque respecto de algunas cosas que tienen que ver con los libros, que tienen que ver con la hechura concreta de los libros, como le gusta decir a Claudia, toda la labor que implica hacer el libro, la fuerza de trabajo que implica hacer el libro, y para qué publicamos libros, porque ese es otro tema. Que hay una cuestión que los autores deberían tener claro, que el universo no espera ningún libro. No, sacátelo de la cabeza, no está esperando tu libro ni el de nadie. Entonces, igual el autor insiste, me incluyo, insiste. Bueno, a veces libros como el de Claudia Estela justifican, digamos, la tala. La tala forestal. Ahora me siento peor. Yo para que Julián... Adelante, Claudia. Para que Julián deje de sufrir, porque lo conozco, está sufriendo en este momento, voy a leer un fragmento del cuento que citó Alberto, que le da el nombre al título, La gente habla por hablar. Ahí están los de enfrente. Ahora que vino el tiempo lindo, aparecieron en la terraza. Un invierno nomás que uno no ve a las pibas y ya no las reconoce. Les nació la primera apenas se mudaron a la casa. Al tiempo tuvieron otra y cuando las chicas ya corrían y vestían uniformes de escuela, les nació el varón. Rubias, casi blancas las dos, salieron a la madre. Y el pibe, morocho como el padre. Es gente de hacer asados, pero no de trasnochar. A la una como mucho ya está todo apagado. Los hombres se juntan cerca de la parrilla, las mujeres se quedan adentro del quincho, alrededor de la mesa. Colgaron una bandera para una fecha patria y la dejaron ahí, flameando en el balcón. Quieren ser más argentinos que nadie. Las hijas ya tienen piernas largas, la más grande toma sol cubierta por unos triangulitos de tela. Esa era una niña hace 2 años. El hijo tiene flequillo y ya sale a la calle con una bicicleta. En esa casa todo crece como si no costara nada. Buenas tardes. Te la dejó picando en el aire. De todas maneras, todo lo que pensaba decir lo dijo recién Alberto, así que vamos a ver qué hacemos. Y ahora discutamos. No, yo les veo muchos puntos de contacto a los dos libros, al libro de relatos de Claudia y al poemario de Alberto. En principio va a parecer una obviedad, definitivamente lo es, aunque en este mundo es cada vez más una rareza. Son dos escrituras muy sensibles y dos escrituras que tienen muy próxima y constante la idea del otro, tanto en los relatos de Claudia, que muchos los conozco porque me los has leído, y los personajes traen algo que
que a mí particularmente me hace bien, que es que recuperan cosas que para mí son del siglo XX y que cada vez más difíciles de encontrar. Esta semana me enteré de un consorcio que hacía una reunión de consorcio para programar una estrategia para que la encargada, que se jubila el año que viene, para despedirla y no tener que pagarle todo lo que... digo, en un panorama de esas características, en el delirio que estamos viviendo, que un libro diga cosas hermosas y lo haga para nosotros, como dicen los versos finales de uno de los poemas de Alberto en clase 75, es casi todo lo que se necesita para juntarse y para tratar de mirarse a la cara y atravesar el temporal. Y además los dos comparten otra cosa, que es que no paran de escribir. Y publican, además. Bueno, Alberto además no para de publicar, no para de trabajar. Es un editor muy importante. Barnacle es una editorial con perfil muy propio y muy incandescente y muy interesada por la poesía, también por la narrativa, pero a mí me parece que ahí también hay peculiaridades de los dos como autores que para mí son interesantes y destacables. Tal vez lo miro desde mi perspectiva, que yo soy un vago y no escribo nunca, cuando veo gente que produce forma consistente, forma consciente de la forma, no libros particularmente, exclusivamente expresivos, es decir, que hay de verdad trabajo y de verdad preocupación por el trabajo. Me encanta poder estar acá, aunque me dé nervios y todo eso. Y con clase 75 ya el título yo sabía que iba a ser así. Primero me dio un poco de envidia, lo menor a mí que sos. Me da bronca, ¿no? Cuando todo el mundo es más joven que yo igual ahora, pero... Igual veo cumplir 50 que ya es una tragedia. Alberto. Usted no lo aparenta. Eso sí, eso sí. No, bueno, yo sabía que me iba a encontrar con la bitácora de un varón que nació en este país, al que le pasó absolutamente de todo, una persona, ¿no? Es decir, que ahí ya hay una perspectiva muy claramente política, en que un poemario se llame clase 75, y como yo soy un poco antiguo, a mí me importa que la literatura, que la escritura dé cuenta, tal vez no exclusivamente, pero de una mirada sobre eso, en un país como Argentina, en una ciudad como Buenos Aires. Para mí, yo necesito que los textos me hablen políticamente. Pero además los dos libros también comparten, además de la preocupación, esas perspectivas en las que siempre está el otro incluido, o la mirada del otro, incluso cuando en algunos textos de Claudia es una mirada del otro perturbadora, o cargada de sentidos contrapuestos. En los dos hay una presencia muy poderosa y fantasmática del padre. Alberto lo nombra Pa en varios textos, y en los relatos de Claudia o está por ausencia o está definitivamente, sobre todo en el último relato que es conmovedor. Me parece que está bien que sean hermanos de presentación y que hayan visto la luz de la publicación juntos, porque son libros sensibles, conscientes, políticos, y de escritores cuyas escrituras a mí me interesan mucho y que yo disfruto mucho.
Yo también leí la novela de Claudia, El nombre de los caracoles, y me parece una novela única en el panorama de la literatura, de la narrativa argentina. Me parece una novela importante que trae algo distinto al discurso de los derechos humanos, y que lo hace con mucha amabilidad y con la incomodidad de una nueva carga que en general no es demasiado atendida. Y conozco otras cosas, sus poemas. Son autores de los que me siento de verdad muy cerca, y en estos días, y ayer lo hablábamos con un grupo de estudiantes, más allá de las cosas que uno lee acerca de la idea de la comunidad, de qué es lo común, hay una perspectiva de ser escritores que es definitivamente ser lectores. Y se lo escuchaba también ayer a una psicoanalista que hablaba de algo así como de la comunidad líquida, es decir, hay algo del oficio que nos hermana y que hace que salgamos al auxilio. Y me sirve pensar así, y me sirve leer autores contemporáneos míos también para capear el temporal, para atravesar este mare magnum de maldad y sin sentido. Así que me encanta estar acá, no voy a decir mucho más. Me gustaría leer un par de poemas del libro de Alberto, clase 75. El primero que ya cuando entré lo dice tan claramente, ¿no? Escribirlo requiere demasiados detalles. Necesitaríamos captar todo de nuevo en el recuerdo. El viento mecería a chiras sobre la margen del asfalto, restos de caucho, tizne, cada una de estas palabras, algo estrictamente profesional y una experiencia como criterio, de verdad lo que creíamos era el movimiento. Luego guardaríamos silencio, una acción que aún podemos hacer solos porque resulta harto débil como para engañarse a sí misma. Hay pobres porque hay ricos. Ahora quisiéramos el don del sueño, descubrir cada día una cosa y tras vaciar más de una botella juntos, emborracharnos y permanecer borrachos, hablando de libros con tapa de hule y del amor que sentimos y el amor que perdimos sin recordar cuál, ya no recordamos cuál, solo rehuir el llamado del bien y ajenos al idioma, a cualquier idioma, que alguien diga algo hermoso y sea para nosotros. ¿Puedo decir? Sí, claro. Cuando leí el libro de Alberto, es un libro como que hay que darle tiempo también, ¿no? Uno lee y hay algo que me parece que la escritura de él interpela mucho desde la forma, ¿no? Entonces me acordé rápidamente de este libro precioso, bueno, somos lectores, ¿no? Que se llama Inundación, de Eugenia Almeida, que es un alfabeto personal, ¿no? En la M es la palabra movimiento, y dice, no sé dónde leer porque yo también lo puse en una hojita, hice todas las tareas que otros hicieron. Gastar el lenguaje, frotarlo, hacer que pierda su primera capa por efecto del desgaste, hacer que abandone la correspondencia inmediata, la previsible, la que busca la ingenuidad de nombrar las cosas en base a las referencias o la analogía, buscar una palabra, una sola, repetirla en voz alta hasta que sea solo un sonido vacío de significado, seguir un poco más, soportar esa zozobra frente al sinsentido, soportar ese vacío y esperar que llegue un sentido nuevo, algo que sí está en las letras, algo que funciona como una revelación, un refugio, una descarga, un sentido que evidencia el sentido con el que nos movemos cada día, y en ese movimiento propone la trastienda de la lengua, la trastienda de la lengua, lo que sucede atrás,
el mecanismo secreto que permite el efecto. Gastar entonces todo aquello que apunte a lo familiar, desarmarlo, ver de qué está hecho, poner esos fragmentos sobre la mesa y soportar un tiempo de vacío. Solo cuando se ha atravesado eso, la escritura puede decir algo propio, dice Almeida, ¿no? Me acordé de esto leyendo el poemario muchas veces esta semana, clase 75, y para agregar a esto que dice Julián, a mí me parece que Alberto hace esto, ¿no? De frotar el lenguaje y nos interpela con la puntuación, y uno lee incómodo y vuelve a leer, y esto cómo se lee, ¿no? Pero me parece que es parte del desafío y rompe ese ritmo familiar o en el que uno está cómodo, incomoda también desde ese lugar. Y me parece que entonces, además de gastarlo y demás, yo sentía que lo tiraba al piquete, ¿no? Si ya ven la tapa, arrancamos tranqui, ¿no? Con la tapa, y lo tira ahí, y entonces también ese lenguaje puede ser una piedra, un cascote que rebota en un casco, o también un cascote que se une a la cal y al cemento para hacer un contrapiso que no protege del todo del frío, ¿no? Desde esa calle, todavía con el humo en las narices y las manos tiznadas, ese yo que habla en el libro, habla de amor. Es que sujeto, predicado, lectura, escritura y oralidad solo van separados en las aulas para la prueba de tema 1 y tema 2. En el mundo donde se vive y se escribe, sujetos predicados, dos fratachos, un jazmín, verbos de la primera conjugación, el tren, Braden, Perón, el punto en coma y en terapia intensiva después del tiro, las líneas de tinta o de sangre se cuecen en la misma olla donde la polenta. Y en esa olla también está ahí las palabras que elige este yo de clase 75. Y también a mí me pareció re interesante que usa todo el tiempo, bueno, clase 75, como ese otro lenguaje que nomina, ¿no? El de la burocracia, ¿no? Hay un montón de palabras y de nombres de lugares de dependencias públicas, ¿no? Ese lenguaje que va en ficheros de metal, ¿no? Que aparece, pero acá tienen un efecto metido en medio de todo, chocando una palabra con la otra y al lado una palabra de la otra. En efecto, a mí me vino la imagen, ¿vieron cuando el mago saca la varita y uno cree que es una varita y de pronto es una flor y uno tiene que hacer hacia atrás, ¿no? Porque entonces esa palabra que podría, esa expresión que podría ser algo muerto, ¿no? O algo burócrata, que eso, clase 75, obras sanitarias, servicios públicos, no sé qué cosa, de pronto cobra un sentido, como que la volvemos a escuchar por primera vez, ¿no? Y eso me parece muy interesante porque además repercute en la olla de cada uno, ¿no? Donde se cuece lo de cada uno, tan personal aparentemente, tan de todos, también de todas, y tan político, ¿no? Así que escribir es hacer el trabajo sucio, dice en uno de los poemas, por eso hay que saber para quién. Bueno, gracias Claudia. El libro está dedicado a mis dos hijas que están aquí presentes, Vera y Merlina, y es la forma que encontré de volver un poco amable a algunas cuestiones. En el libro de Claudia también emergen un montón de situaciones que tienen que ver con la cotidianidad, con los asombros y dislates de la cotidianidad y también con las carencias de la cotidianidad. Pero son urbanos en un punto y transcurren acá. Pero el mismo desastre, o sea, lo que el país nos sigue haciendo está presente ahí. Y en clase 75 es más patente porque, como yo decía, había poca producción de eso. Yo me acuerdo, no es un detalle, pero siempre trato de decirlo. En el año 1853 el general Urquiza manda a traer mármoles de Europa, construye el palacete con un sistema de agua mediante grifos e iluminación por gas. En una de las noches, Sarmiento va a dormir. Para que no tenga que levantarse, le coloca un grifo en el cuarto. En el año 2006,
en el barrio en el que yo nací, en el partido de La Matanza, llegó el agua corriente. Ahora, ese amplio abanico de años implican una serie de brutalidades que yo lo llamo daño permanente, porque esas inacciones o acciones concretas, como la de la tapa, en las que estuvimos presentes, u otras posteriores en las que también estuvimos presentes, terminaron repercutiendo sobre el cuerpo, sobre el organismo concretamente. Entonces, claro, ¿cómo escribir sobre eso? Y bueno, hay que atravesar algunas cuestiones, porque en esos momentos también había otro gran vector que era el amor lisuyano, ¿no? El amor concreto hacia una persona. De hecho, digamos, ellos son producto de ese amor. Entonces también uno se ampara en eso, ¿no? Así que yo lo que voy a leer ahora no son tantos de esos poemas desastres, sino los que escribí para ellas, ¿no? Bueno, este es para ambas. Siempre digo que los que explican poemas es porque todavía no los terminaron. Escuchar nuestras voces hace que entendamos alguna parte de nosotros mismos, nada que no estuviésemos dispuestos a cumplir. En todos estos años no nos movimos de tal premisa. Y eso se convirtió en el principio de todo, de nuestro amor, lejos de los mosaicos de píxeles. Merlina, Vera, nos conocemos desde hace mucho más tiempo del que tratamos con el mundo que nombramos y nos incluye a la vez. Felices ahora por haberlo sido desde entonces. Vera trajo el jazmín en un vaso, con agua. Este año la planta solo dio una flor. Tenemos a nuestra vista lo que hay en ella, la luz de la luna, un llamado que conforta del mundo y sus convenientes menudeos. No es preciso identificar al autor de ese signo perfumado que sin necesidad de alfabeto, en un rincón de la ciudad, nos cuenta nuestra propia historia, nos contempla al fin. Y ahora siempre, continúa siempre, en tu voto, en tu sueño, llévalos siempre con vos, es el gesto más heroico para con nosotros mismos. ¿Qué haces a esta hora? También ha de ser limpia la noche por ahí, oyendo la lluvia, como te decía hoy. Escribo para alguien querido y entre esos garabatos estamos con tu mamá luchando en las calles, haciendo desorden en la vía pública, con tizne y sangre, mas no enlodados, nunca intrusos en el pueblo, y el porvenir es triunfalmente nuestro. A donde quiera que hayamos ido, esos recuerdos son de los mejores que tendremos. Sos la luz que encendió mi vida, Merlina. Estamos juntos en esto. Bueno, y uno random. 20 años atrás vimos películas juntos, teníamos planes y grandes esperanzas, felices de estar vivos, a salvo, empezando de nuevo, tratando de armar un hogar. No iríamos a ningún lado sin el otro. Pienso en vos algunos días. Gracias, fue lindo conocerte. No lo dije entonces. Anoche soñé que te escribía. Es dura la vida de las muchachas de corazón. En Claudia recuperamos también una tradición de narradores, esto lo quiero decir. Hay algunos narradores que funcionan como narradores para escritores. Por ejemplo, pienso en el caso de Juan José Hernández. Esa mesurada brutalidad que a veces aparece en los cuentos de Claudia, ese despojamiento total de algunos retratos que ella realiza,
están también en Juan José Hernández. Hay una fuerte tradición Hernández Briante, la tríada para mí Hernández Briante Moyano, que invisiblemente aparecen en estos cuentos, o al menos ha sido lo que a mí me ha parecido cuando tuve la experiencia de leerlos por primera vez, que no hemos tenido mayores percances, salvo un final que para mí que repetía como un esquema que yo le decía, pero son cuentos deslumbrantes, yo creo que casi todos ya lo tienen, pero los que no lo tienen convendría que los tuvieran, porque creo que es un libro muy importante que ha aparecido este año realmente, lo considero así, un aporte para la literatura argentina. Creo que es un libro que no sería fácilmente traducible, eso uno lo dice así ligeramente, pero implica un montón de otras cuestiones también, así que la gente habla por hablar, creo que es un punto fuerte de este año de los libros que han aparecido, ¿no? Y tenía ligazón con otro libro que no mencioné, una trilogía de una autora que este año están como muy comunicados los libros, que se llama Partidas, precisamente, Partidas al plural de los cuerpos, Partidas Pueblo Fantasma y Partidas, bueno, no me voy a acordar el otro. También trabaja aspectos que tienen que ver con la migración interna, que tienen que ver también con la fuerte incidencia de la economía sobre las personas, y hay uno de los libros que trabaja el aspecto más orgánico de eso. Entonces hay como una conexión este año invisible de temáticas, y yo creo que son de cuestiones que por ahí están sin resolver todavía. En el colofón, que Barnacle realiza colofones individualizados para los libros, con el de Claudia estuvimos, pusimos ahí, mira, justo ahora hay un transmit que ni que lo hubiéramos pensado. Y en el caso 75 pusimos una caja PAM. Y claro, para gente más joven, no tiene idea que es la caja PAM, del Programa Alimentario Nacional. Y un índice de la desnutrición de los últimos 30 años, que nadie lo dice, pero siguió creciendo. Entonces son como pequeñas viñetas que aparecen en estos libros, que también están como interrogando respecto de hay que repensar algunas cosas, es necesario revisar algunos aspectos, porque los mismos muñecos que repartían las hojas hace 24 años, bueno, hoy los tenemos también ejerciendo cargos públicos, en la legislatura, en el Congreso. Entonces hay una situación de ambivalencia y de reiteración que yo entiendo que es difícil tratar de pensar uno como ciudadano, pero que hay que hacer ese ejercicio, creo que sí. Estos libros, modestamente, tratan de hacer eso, ¿no? Interpelarse e interpelar también un poco las propias vivencias. Los cuentos de Claudia son variados en su temática y en los personajes, pero como dijo Julián, aparece también un hilo conductor muy fuerte sobre eso, el padre, o sobre lo legal, digamos, sobre lo que constituye el entramado social, que básicamente los dos libros trabajan sobre esos aspectos. La disolución de un entramado, que sería el caso 75, y los vericuetos de esos entramados, o lo que planteaba Julián también, respecto de esas trampas, digamos, dentro de esos esquemas sociales que se arman, que terminan siendo después la justificación para cualquier cosa. Bueno, sí, a mí bueno, quiero, antes de terminar, digamos, esto, agradecer muchas cosas, pero también blanquear cierta incomodidad, porque yo siento que yo cuento cuentos. Para quienes no me conocen, yo soy narradora oral hace 25 años, y yo siento que soy eso, yo me siento así, y a veces los escribo, digamos, pero a mí me interesa hacer como esa aclaración, no para eludir una responsabilidad, sino porque siento que es parte de lo mismo, ¿no? Como es algo así. Y me da como mucho pudor escuchar hablar de lo que yo escribo. ¿Me pasa eso? Porque por otro lado también, no por una cuestión de falsa modestia, sino porque también me cuestiono todo el tiempo el tema de la escritura, en mi trabajo. Me interesa esto que vos decías, quién es el autor, ¿no? También la decisión que Alberto toma, y como editores, de publicar a la mamá, de entender que
autoría también es quien dicta. Nosotros en la biblioteca en la que trabajo, ya está Marinés, mi compañera, también tomamos esa decisión y publicamos un libro el año pasado, ¿no? Donde cuestionándonos esta idea de quién es el autor. Me interesa todo el tiempo pensar quién es un escritor, y hay tanta cosa tan sacralizada respecto de lo que son los escritores, ¿no? Como digo yo que vengo de la oralidad, a mí siempre me gusta contar lo mismo, que cuando yo le digo a alguien, hace 25 años que cuento cuentos, ¡ay, en serio! Sí, qué lindo, ¿no? Como, bueno, escribí una novela, claro, como no saben qué decir, ¿no? Como que son maestras jardineras, claro. no tienen muy claro eso, y entonces... La próxima te traigo cartulina. Claro, una cosa, ¡ay, qué lindo!, ¿no? Y digo, bueno, también escribí una novela, ¡oh! ¿En serio? Y ahí empieza una validación. Entonces a mí me gusta todo el tiempo aclarar eso. Escriben libros. Claro, no, y de hecho en una mesa donde yo presenté una ponencia, yo fui como narradora y como mediadora de lecturas, y leí una ponencia, había una escritora que cuando estoy leyendo dice, mira cómo escribe. ¿No? Todavía es muy fuerte eso, ¿no? El peso de la escritura como algo de mucho más valor que la oralidad. Y realmente quienes escribimos, de dónde sacamos nuestro material es de la vida misma, de la lengua, de esta lengua tan viva, ¿no? Que se contradice, que se revela, que se tiñe. Entonces, a mí digo, por eso un poco la incomodidad, porque siempre le trato de quitar peso, pero no por una postura de falsa modestia, sino porque quiero en todo caso acercar y también ver, y es uno de los laburos que hacemos en la biblioteca, que si están dadas las condiciones, mucha más gente de la que cree puede escribir también, ¿no? No es de iluminado ni nada, sino que mucha más gente de la que cree puede escribir y tiene algo para decir. Entonces a mí eso me interesa decirlo. Y una cosa que quiero decir, quizá personal, es que el año pasado, por la generosa invitación de Alberto, yo presenté un libro de poemas acá, un 14 de junio, que era justo, casualmente, la fecha de aniversario de muerte de mi mamá. Y hoy es 11 de abril, el aniversario del nacimiento de mi vieja. Mi vieja siempre está ahí, metiendo la cola de una manera tremenda. Y entonces, no, yo creo que no, que ella lo... de trabajo le hizo, yo creo que ella anda haciendo de las suyas. Y realmente creo, si hay alguien a quien agradecer, bueno, en ausencia ahora, es a ella, porque a mí el universo de las palabras me lo trajo ella, ¿no? Ella fue una tipa muy, que no leía, hizo la primaria nada más, pero una tipa muy insistente en que yo tenía que leer, pero con una militancia tremenda, ¿no? Una militancia de una mujer pobre, en el conurbano, de ir hasta la librería, la única que había en la estación, y decirle, tengo una hija de tal edad que puede leer. Entonces ella me llevaba, porque yo creo que no era tanto para que yo entrara a un universo de fantasía, sino para que después tuviera un título de algo, ¿no? Que era importante. Pero que no nos embaucaran, me decía mi padre. Lo decía de forma más directa, para que cuando seas grande no te embauquen. Y mis padres tampoco tenían una formación, no había, sin embargo, y entendían que eso abstracto que estaba ahí, lo teníamos que saber. Claro. Tener algo que ellos no tuvieron, ¿no? Entonces mi vieja fue una gran militante, pero además, por su personalidad, era una gran conversadora y siempre tenía historias, ¿no? Historias de su perro que se llaman Satélite, del vecino de allá, del otro de allá, de ella querer... ella que casi nunca salió de su casa, tenía la fantasía de vivir en un circo, ¿no? Entonces a mí me parece que cuando yo empecé a contar cuentos, hice un terciario, tengo un título terciario, una tecnicatura, siempre cuando me preguntaban relacionaba el oficio de contar historias con la literatura. Bueno, yo desde muy chiquita leía mucho porque mi mamá contaba esta historia, entonces lo relacionaba. Pasaron más de 10 años que yo ya trabajaba como cuentacuentos, donde yo no sé qué pasó. Quizá se murió mi vieja, a lo mejor pasó eso, tuve una hija, digamos, pasaron cosas importantes, y yo de pronto me doy cuenta, me acuerdo
de las escenas en mi casa de mujeres, ¿no? Las vecinas, mi vieja, mis tías, a la hora de la siesta juntándose para ver el programa, buenas tardes, mucho gusto sería, me imagino, y tejer, coser, ¿no? Hacer moldes y hablar. Y se olvidaban por completo que yo existía. Y yo escuchaba. En un momento me di cuenta que ahí estaba el germen de lo que yo hacía, ¿no? Y que yo, nada, pero lo que pasa es que cuesta hacerse cargo de esa herencia, que es una herencia pobre en un punto, ¿no? En una cultura letrada, digamos. Entonces yo decía, no, porque yo leí desde chiquita y además, como leía mucho, me becaron, fui a una escuela, terraza, todo eso, pero en realidad cuando yo me doy cuenta de esto salí a contar cuentos con un costurero. De alguna manera como homenaje, ¿no? Y la primera escena de la novela arranca con una niña, yo creo que es una gran escena, homenaje, ¿no? No gran por importante, sino para mí, en lo personal, de una niña escuchando otras cosas quizás, ¿no? Pero escuchando abajo de la mesa. Entonces, justo hoy, que cumpliría 91 años, mi primer agradecimiento para ella y también para mi viejo, ¿no? El libro que presenté acá en junio tenía que ver con él. Es un poemario que tenía que ver con él, con su silencio, ¿no? Yo creo que ellos me dieron estos dos ingredientes. Ella, todos los refranes, los dichos, la picardía, toda esa cosa tan... me sale como algo efusivo del lenguaje y del contar y del hablar, y mi viejo ese silencio enrevesado en italiano, ¿no? Y después, bueno, agradecer a los primeros lectores, las amigas, la familia que se entusiasman, ¿no? Cuando yo en el balcón les digo, che, escribí algo, a ver qué les parece, leanlo. Entonces ahí están Isabel y Rubén leyendo, las amigas que siempre están, los maestros, y es hermoso el trabajo en taller de escritura, ¿no? Porque uno además entrega algo que es muy preciado, que es algo que medio en carne viva, que uno está escribiendo, che, escribí esto, puede ser una estupidez o puede ser algo, y hay compañeros que escuchan y nos devolvemos y opinamos, y uno sabe que el cuidado que hay de todos, y no se habló de eso, ¿no? Pero hay algo que se da, no sé, que es muy lindo, y bueno, yo lo encontré con Julián y los grupos que él arma, así que fue precioso. También trabajé un tiempito con Alejandra Camilla, pero ahí uno a uno, también una muy linda escucha tiene ella. Y bueno, y por supuesto agradecer a Alberto su lectura, sus devoluciones y la posibilidad de editar este libro muy a pulmón, ¿no? Que como hace Parnache las cosas, con mucho trabajo, mucho respeto. Carácter soviético. Pero bueno, y la conversación me gusta, se habrán dado cuenta. Entonces, pero quiero leer algo, a mí me pasó algo, yo no puedo leer los cuentos porque son muy largos. Entonces, pero sí quiero leer, me pasó que al pensar, yo tengo como unos caballitos de batalla, algunos de acá los narro, y otros que, bueno, que son más cortos, los leo, pero hoy buscando qué leer, descubrí otros que digo, ay, yo quiero leer el comienzo nada más, ¿no? Como para dejarlos con las ganas. Desde adentro se escucha el golpeteo que las ruedas hacen contra los ladrillos. ¿Qué es ese ruido?, pregunta Carla y deja la mochila sobre la mesa del comedor. Le hace señas a la nena para que deje ahí también la suya. A lavarnos las manos, dice, y abre la puerta del baño. La sostiene con el pie, mientras le arremanga la remera a su hija y pregunta, Vela, ¿ese ruido qué es? No me digas que te dejaron otro perro. En el patio, él estira el torso y hace fuerza para sacar la parrilla de metal. Con una mano se agarra al borde de ladrillos para que la silla no se desplace hacia atrás y se estira. Desde temprano está con eso. Con esfuerzo logra sacarla. Listo, acá nadie se ocupa de nada, dice y chasquea la lengua. Vela Mari está parada en la puerta de la cocina, se seca las manos en el delantal, revolea los ojos. Ahora hablamos, Carlita, prepara unos mates y charlamos. La nena agarra el jabón como si lo amasara. Pásamelo, Viole, dale.
Carla se lo lleva a la nariz y dice fuerte para que Vela la escuche. Ay, todavía seguís comprando de este, riquísimo. Por casa no lo consigo. Tomá, secate, dice, y le alcanza la toalla a la nena. Violeta sale del baño, refregándose las manos en el pantalón. Voy al patio, ma. No, grita Vela, espera. Te trajeron otro perro, ¿es eso? No podés decir que no, ¿es eso otra vez? No, no es eso, te lo iba a contar, pero tuve miedo que no quisieras venir. Tenía tantas ganas de verlas. Vení, nena, come una media luna, son fresquitas. Violeta tiene una mano en el picaporte y mira a la madre. Afuera, Ian silba. Vela agarra a Carla del brazo. Es el pibe, desde el lunes que está acá. Duerme en la piecita de atrás, viste que tiene baño propio. ¿Qué? Escúchame, Carlita, no molesta. A la tarde viene la enfermera a higienizarlo. 3 veces por semana va a venir el que le hace hacer ejercicios. Ni molesta. ¿Te trajeron al pibe? Es chiquita, no podía verlo así. Imagínate para una madre ver al hijo así como está. Y para una abuela, ¿qué? Bueno, no sé, yo tengo otro carácter. Chiquita siempre fue enferma de los nervios y después de lo que le pasó al pibe quedó peor. Carlita, no te enojes, anda a saludarlo, pobrecito. Mira la voluntad que tiene, se puso a arreglar la parrilla. La nena abre la puerta con cuidado de no hacer ruido y sale. No la escuchan, no la ven. Porque Carla se desploma sobre la silla como si hubiera llegado corriendo desde su casa. El almohadón de Cuerina da un suspiro. Ella mueve los dedos sobre la mesa mientras busca las palabras que no le salen. Vela, no te lo puedo creer. Carlita, es por un tiempo, hasta que le consigan las prótesis. Ah, pensé que ibas a decir hasta que le crezcan las piernas. Vela Mari se lleva una mano a la boca. Por favor, ¿cómo podés decir eso? Haría lo mismo por cualquiera de mis nietos. Es malo eso, dice, y los ojos claros se le llenan de lágrimas. No empieces a llorar, dice Carla. Se levanta y camina hacia el lavadero. Bueno, Alberto, sí. perdóname. Creo que en el caso de ustedes dos, tendrían que agregar al currículum, digamos, de narración oral, de editor, traductor, porque lo que he leído tuyo lo he leído a través de Facebook. Lo de Claudia es más cercano. Pero siento que traducir del italiano al español, del inglés al español, que ustedes dos traducen del argentino al argentino. Es decir, que, digamos, nos acercan una cosa que no entendemos, que no sabemos. Por eso creo que habría que agregar al currículum traductores para que esa escritora diga, ah, también escribe, también soy traductor. Es que no va lejos de un poco de lo que dijimos. Bueno, nuestros padres han sido los responsables de alguna manera de ese magma verbal sobre el que tratamos, con el que trabajamos, digamos, ¿no? Dos campesinos vienen a trabajar a una ciudad como Buenos Aires. En algún momento ese traslado, ese desarraigo, eso va a afectar la lengua. De hecho, es lo más concreto, al menos familiarmente, que tenemos. El castellano que hablaba mi padre no es el castellano de la ortodoxia de la Real Academia. Siempre pongo el mismo ejemplo porque es muy puntual. Alguien atraviesa una puerta y sale del cuarto. Dicho en castellano más limpio. Nosotros decimos puerteó. Fulanito puerteó. Entonces, son muchas las lenguas. Por ahí toda la vida se reduce a tratar de encontrar esa música, que es una música de la infancia, y mi madre hablando en su lengua particular materna con mi padre, que era el quichua, y mis tíos también, y ver de qué manera eso terminó afectando en la lengua de Góngora, que cuando decíamos Góngora eran las drogas o Góngora, era lo mismo. Entonces, y como decía Claudia, que nosotros teníamos los libros, Martín Fierro, leer esos libros, éramos tener diamantes en la boca, o sea, no nos importaba nada, a mí por no me importaba nada. Jack Kuberli, huyendo en el
tronco, yo tengo en mi mente esa luna sobre ellos así, y Jim diciendo necesitamos una balsa que no deja huella. Claro, o sea, no necesitamos más nada. Después vinieron cosas más bonitas y más crueles, pero así es la vida. Agradezco al Centro Cultural de la Cooperación por el espacio, vuelvo a reiterarlo, a Susana, que hoy está acá acompañándonos, que es la jefa del Departamento de Literatura del CCC, Julián López, estelar momento que hemos compartido para Barnacle, que es importante, te lo agradezco mucho realmente, Julián. Bueno, a Claudia, que tiene un librazo. Y bueno, somos Barnacle, confiamos en las palabras, en la oscuridad de la vida, eso es todo.